Hola, muy buena tarde a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como saben, hoy es jueves de salud mental. Estamos aquí desde las instalaciones del INSABI y hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Hamid Vega Ramírez. Él es médico psiquiatra y candidato a doctor en salud mental pública. Actualmente está adscrito al Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Durante 8 años, coordinó el programa de salud mental de la clínica especializada Condesa. Doctor Hamid, qué gusto que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos, doctor, para que inicie la sesión del día de hoy, doctor. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Quiero agradecer, evidentemente, primero el espacio que me dan acá para poder hablar un poco de este tema. Y bueno, especialmente al doctor Javier Mendoza, que fue quien me invitó, y a ustedes por coordinar esta, este esfuerzo. Una disculpa primero por la entrada medio tarde, pero la tecnología a veces nos juega situaciones complejas. Pero bueno, ya estamos acá. Entonces, por favor, siéntanse la libertad de poder escribir las preguntas que consideren pertinentes a lo largo de la presentación. Igualmente yo trataré de terminar de manera pues oportuna, de tal forma que podamos tener tiempo de tener algún espacio de preguntas si es que existen a este respecto. Entonces, bueno, voy a comenzar a dar la presentación. En esta ocasión me pidieron que les hablara un poco sobre el tema de la salud mental, el VIH y las hepatitis, o la hepatitis, específicamente la hepatitis C. Y pues voy a dirigir mi charla y mi intervención específicamente a cómo es que estos tres grandes tópicos, temas, enfermedades o campos, específicamente de la salud, convergen y cómo se interrelacionan entre uno y otro. Entonces vamos a comenzar con un poco de datos generales para comenzar a hacer un contexto de qué es lo que voy a platicarles. Y vamos a comenzar con el VIH específicamente. Actualmente, o las últimas cifras que tenemos respecto a la infección por VIH, sabemos que existen alrededor de 36 millones de personas que viven con esta infección. Como sabemos, es una infección que no es curable, sin embargo es controlable, y con el avance de los tratamientos que tenemos hoy en día, podemos considerar que es una enfermedad crónica y que puede ser bastante bien controlada y manejada cuando hay un diagnóstico y un tratamiento de manera oportunas. Si bien la mayor parte de las personas que viven con VIH se encuentran en el continente africano, en la región de Latinoamérica específicamente también tenemos un porcentaje o una cantidad de personas que viven con VIH que no es poca. Se calcula más o menos que alrededor de 2.1 millones de personas viven con VIH en la región de Latinoamérica. No estoy considerando el Caribe en este momento, sino específicamente la región de Latinoamérica, que pues va desde México hasta Argentina. Y si ya lo ponemos algo más local, es decir, a nuestro país específicamente, se calcula que existen alrededor de 270,000 personas que viven con VIH. Esto significa que la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que viven con VIH en comparación con la población general que tenemos en nuestro país, representa solamente el 0.3% de la población general, que podríamos pensar y podríamos decir, bueno, pues es que en realidad es poca la gente que vive con esta enfermedad, con esta infección, en comparación con la población general. Sin embargo,
No es así cuando lo vemos en comparación o lo traslapamos a otras poblaciones más específicas, como lo son los hombres que tienen sexo con hombres, los varones, y las mujeres transgénero. Recordemos que las mujeres transgénero son personas que se les asignó el sexo masculino al nacer, pero su identidad de género es femenina. Entonces, si vemos específicamente la prevalencia en estas poblaciones, vemos que pues salta el porcentaje a un 17% para los hombres que tienen sexo con hombres, no importando la orientación sexual, y un 34% para las mujeres trans. Esta diferencia en los porcentajes en comparación con la población general ya nos habla de que existen unas ciertas características que ponen en vulnerabilidad a estas poblaciones para tener más riesgo de adquirir la infección por VIH. Por lo tanto, este tipo de situaciones son importantes a considerar para poder definir muy bien y poder saber muy bien qué es lo que puede estar sucediendo, pasando para que esto ocurra de esta manera. Para hablar de salud mental en VIH es importante que conozcamos cómo estamos en cuestión de la atención de VIH en nuestro país, porque ustedes van a ver, y justo el objetivo de mi plática o de mi charla es mostrarles algunos ejemplos o mostrarles la evidencia que tenemos respecto de cómo es que la salud mental se va haciendo un tema transversal por todas las etapas y por todos los momentos en que una persona puede estar en riesgo de adquirir la infección por VIH cuando ya de pronto adquiere la infección y cuando está en tratamiento. Y para eso existe un concepto, bueno, un concepto dentro de la atención de VIH que se le conoce como la cascada del continuo de atención o la cascada de atención al VIH, que es un concepto que se maneja alrededor del mundo para saber específicamente cómo es que está controlándose la infección en cada uno de los países. Esto es porque a raíz de que surgieron unas nuevas metas por parte del órgano internacional que se encarga de la vigilancia del VIH alrededor del mundo, que es ONU-SIDA, estipulaba que para el 2020 todas las naciones pertenecientes a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas debían de tener el 90% de su población estimada con diagnóstico confirmado. De esos, el 90% debían estar en tratamiento antirretroviral adecuado y de esos, el 90% debían estar en control virológico, es decir, tenían que tener su infección por VIH controlada o, como se conoce actualmente, en un estado de indetectabilidad del VIH. Esto ahorita voy a hablar un poco de esto último porque me parece importante y relevante, además de que también es un tema que al final de cuentas tiene que ver con la salud mental. Pero bueno, esto se estipulaba para el 2020, sin embargo, cuando se pusieron estas metas, nadie esperaba que íbamos a entrar en otra nueva pandemia en este nuevo siglo. Y bueno, estas metas son metas que difícilmente, o más bien ningún país completo ha logrado alcanzar, aunque hay algunas ciudades que sí han logrado alcanzar estas metas de una u otra manera. Pero bueno, se propone o se dice que para el 2030 este 90% debe subir al 95%, que es exactamente lo mismo, el 95% diagnosticado, el 95% bajo tratamiento y el 95% en un estado de indetectabilidad o de control del VIH. Entonces, esta cascada de atención, si vamos entendiendo un poco cómo es que se desglosa esta cascada, entendamos que el primer paso es el diagnóstico, es decir, tener a las personas que se calcula que tienen VIH, que estén ya con un diagnóstico confirmado. En México tenemos, según estimaciones del CENSIDA, que es nuestro órgano regulador nacional para la vigilancia y el control del VIH-Sida en nuestro país,
Tenemos en su último reporte anual, que se hace siempre a finales de cada año, que 7 de cada 10 personas que viven con VIH en nuestro país han sido diagnosticadas. Es decir, pongámoslo así, el 70%. O sea, nos falta un 20% para llegar a ese 90%. De estos, el 6 de cada 10 mexicanos que tienen el diagnóstico están con tratamiento antirretroviral, es decir, el 60%, y finalmente, igual un 60% de estas personas están en un estado de indetectabilidad o de control del VIH. ¿Por qué quise hacer énfasis en esta parte de la indetectabilidad? Porque lo que tenemos actualmente como evidencia es que las personas que logran una indetectabilidad del VIH en el momento del diagnóstico, lo más pronto posible después de que se les hace un diagnóstico, la calidad y cantidad de vida de esa persona va a ser exactamente igual que la de cualquier otra persona que no tenga el diagnóstico por VIH. Y además de eso, el hecho de que una persona esté indetectable significa que es una persona que no va a transmitir la infección por VIH si se llegan a tener relaciones sexuales sin protección, o si en el caso, o si se trata de una mujer, no va a transmitir el virus a su hijo o a su hija en caso de que se embarace. Por eso es que es muy importante este concepto y esta idea, y quisiera como dejarlo como parte de la idea, de una de las ideas más importantes de esta charla, porque para que una persona llegue al estado de indetectabilidad, uno podría pensar y decir, bueno, no se necesita mucho, simplemente con que se diagnostique y se le dé el tratamiento antirretroviral inmediatamente y la persona lo tome de manera adecuada, va a llegar a ese estado de indetectabilidad. Y sí, así es, en lo práctico, así es. Sin embargo, en la realidad, como muchos y muchos de ustedes imaginarán, no sucede tan fácilmente. En cada uno de los pasos del diagnóstico, del tratamiento o de llegar al estado de indetectabilidad, pueden suceder muchas cosas y situaciones que hagan que la persona no alcance esa meta. Y esa meta es algo muy importante en términos de salud pública, porque pues no solamente significa una estabilidad para la persona y un estado de salud estable para la persona, sino también significa a nivel poblacional que la infección por VIH puede empezar a controlarse a través de esa forma, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta en esta cascada de atención, si bien no estamos mal como cifras en México en este sentido, también es verdad que nos hace falta 108,000 personas de estas 270,000 que no están en un estado de indetectabilidad, es decir, o no conocen su diagnóstico de VIH, o no están bajo tratamiento antirretroviral, o están bajo tratamiento antirretroviral, pero no están en un estado de indetectabilidad porque probablemente no están teniendo una adherencia adecuada al tratamiento, una toma adecuada al tratamiento. Y eso es lo que está afectando que suceda de esta manera. Entonces, si bien, vuelvo a repetir, no estamos mal en términos de cifras generales, todavía existe mucho por hacer en este sentido para poder lograr esto. Y es aquí donde entra el tema de la salud mental, entre muchas otras cosas, pero uno de los aspectos que puede influir en esta cascada de atención es el tema de la salud mental. Y en las siguientes diapositivas lo que yo voy a intentar hacer es darles algunos ejemplos de cómo en cada una de estas etapas puede influir. Por ejemplo, es verdad que para entender la interacción que puede haber entre la salud mental y el VIH, debemos de entender en lo general que hay una interacción bidireccional. Es decir, existen factores y elementos de salud mental que pueden influir para que una persona pueda llegar a adquirir la infección por VIH, o sea, pueda estar en riesgo y pueda adquirir la infección por VIH. Y al revés, existen factores y situaciones que pueden hacer que una persona que ya tiene el diagnóstico de VIH pueda desarrollar algún elemento o alguna situación de salud mental que requiera atención. No es raro que se imaginen o que nos imaginemos que per se el propio diagnóstico puede representar evidentemente una situación
de un estresor de vida importante y que eso al final de cuentas genere una reacción de ajuste o adaptativa que requiera alguna atención o alguna intervención psicoterapéutica o alguna intervención psicosocial que pueda ayudar a esa persona a ir como asimilando e ir como adaptándose a ese nuevo diagnóstico. Pero también es verdad que a nivel biológico, es verdad que a nivel neurológico, neurobiológico, existen elementos y factores ya muy bien identificados que pueden estar influyendo para el desarrollo de algún trastorno mental que no solo requiera de la atención psicoterapéutica, sino también de la atención psicofarmacológica o de ambos. Y no estoy hablando solamente o específicamente yéndome al ejemplo extremo que podría ser una demencia por VIH, por ejemplo, que afortunadamente gracias a los nuevos tratamientos que tenemos, es ya difícil ver a una persona que pueda desarrollar demencia por VIH, pero todavía existe y todavía sucede, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, no solamente son factores ambientales o factores psicológicos o factores biológicos los que pueden influir para que haya una interacción entre estas dos situaciones o estas dos situaciones de salud que van a interactuar y que pueden interactuar entre sí para que una se presente derivado de que está la otra ya desarrollándose o al revés, pues. Entonces son factores que interaccionan de manera muy cercana, de manera muy continua y activa y que pueden hacer que estas situaciones sucedan. Pero entonces, por eso es que en las diferentes etapas de esta cascada de atenciones que puede suceder, puede haber esta interacción. Por ejemplo, si hablamos de la etapa del diagnóstico, es decir, ¿qué podría suceder o cómo es que la salud mental podría interferir o podría estar influyendo en que las personas tengan o no un diagnóstico o que acudan a hacerse un diagnóstico? Hay evidencia en este sentido. Por ejemplo, si recordamos cómo es que está la epidemia de VIH concentrada en ciertas poblaciones en nuestro país, en este caso con los hombres que tienen sexo con hombres o con las mujeres trans, hay bastantes estudios que revelan cómo es que el riesgo de adquirir la infección por VIH a lo largo de la vida es mucho más elevado en estas poblaciones que en la población general. Por ejemplo, se habla de que las mujeres trans pueden llegar a tener hasta el 50 veces más riesgo de adquirir la infección por VIH que la población general. Y esto no es meramente por una cuestión de su identidad de género. Tienen que ver muchos otros elementos, incluso probablemente de mucho mayor peso, los factores de índole estructurales, socialmente hablando, psicosociales también, que pueden influir para que esto suceda y que este riesgo se incremente de tal manera. Y al revés es igual. Personas que tienen algún tipo de padecimiento mental, llámese, por ejemplo, un trastorno por consumo de sustancias o que pueden llegar a tener algún padecimiento de algún trastorno mental grave como un trastorno bipolar, ya se ha estudiado y se sabe que pueden llegar a tener hasta 4 o 10 veces más en adquirir la infección por VIH, pues. Y esto se ha demostrado en diferentes países donde se ha visto que, por ejemplo, las personas que se les diagnostica un trastorno mental llegan a tener prevalencias de 2 a 6% de infección por VIH en comparación con la población general, que si ustedes recuerdan, por ejemplo, y lo trasladamos a la prevalencia que existe en nuestro país, que es del 0.3%, pues evidentemente son 10 veces más, 20 veces más lo que puede tener una persona con algún trastorno mental y adquirir la infección por VIH, independientemente de su orientación o su identidad de género. Eso no importa, pues. El punto o el móvil ahí es tener un padecimiento mental. Y esto se ha estipulado y tiene que ver con que dependiendo del padecimiento mental, pero es verdad que existen ciertos padecimientos mentales que pueden hacer que las personas tengan conductas sexuales de riesgo o conductas de riesgo específicamente hablando del consumo de sustancias, porque no es difícil imaginar
que, por ejemplo, una persona que tiene un consumo elevado de alcohol puede involucrarse en conductas sexuales que hagan que pueda adquirir alguna infección de transmisión sexual, no solamente VIH, puede ser sífilis, gonorrea, clamidia, cualquier otro tipo de situación, porque al final de cuentas, cuando estamos bajo los efectos de la intoxicación por alguna sustancia del alcohol, las precauciones que vamos a tener durante el autocuidado en las relaciones sexuales pues va a ser menor y no vamos a tener tanta precaución en este sentido. Lo mismo sucede y se ha comprobado que aquellas personas que tienen algún problema de salud mental tienden a tener una menor frecuencia de tamizaje o de testeo respecto a la infección por VIH, lo cual hace evidentemente que pues, se traduzca en que les va a ser más difícil saber si de pronto adquirieron la infección por VIH en algún momento, en algún evento donde tuvieron una relación sexual no protegida o de riesgo, y pues evidentemente va a ser más tardío el diagnóstico. Pero también se ha observado que el elemento que más influye para que una persona no se diagnostique a tiempo o no busque atención de manera adecuada o postergue buscar atención a pesar de que tenga la sospecha de tener la infección por VIH es la depresión. La depresión también hace que se postergue, se alargue, se procrastine la búsqueda de atención para hacerme un diagnóstico o para buscar un tratamiento adecuado y pertinente para la infección por VIH. Y también se ha observado que las personas que están cursando por esta situación de la depresión también tienen menores conductas de autocuidado respecto a protegerse durante sus relaciones sexuales y tienden a tener mayores relaciones sexuales sin protección. Pues. Y no es que la depresión per se haga que se tengan más relaciones sexuales, sí, al contrario, normalmente el apetito sexual disminuye y hace que no se tengan tantas, pero cuando se tienen, lo que sucede es que se tienen sin protección por el estado depresivo en el que se encuentran. Y el otro elemento que también hace que la persona no se proteja es que llega a tener menos medidas de protección en términos de tomar el tratamiento para evitar la infección por VIH que actualmente se utiliza o se está utilizando, que es la profilaxis preexposición, que es la toma de un medicamento para evitar la infección por VIH en caso de que haya alguna exposición. Se ha observado que las personas que tienen trastornos depresivos no lo toman adecuadamente porque este tratamiento también necesita de una adherencia o de una toma adecuada y pues al no tomarlo adecuadamente están en riesgo de adquirir la infección por VIH. Entonces, si nos damos cuenta, el hecho de que existan muchos elementos y factores alrededor en esta etapa del diagnóstico, previas al diagnóstico como tal de VIH, nos hablarían de un fenómeno que actualmente conocemos como la interseccionalidad, que es justamente el que se agregan una serie de factores o características en las personas que hacen que el riesgo de que un fenómeno o una situación no muy favorable aparezca, en este caso la infección por VIH, se van sumando de tal manera, se van interseccionalizando de tal manera que entonces el riesgo se va elevando. Por ejemplo, se ha observado que las mujeres o que el pertenecer a una minoría sexual o que tener prácticas sexuales no comunes, y cuando me refiero a prácticas sexuales no comunes, me refiero a prácticas sexuales diferentes de las heterosexuales o que se sea un consumidor de sustancias. Si de pronto tenemos una persona que pudiera tener todos estos elementos, pues evidentemente hace que el riesgo de adquirir la infección por VIH se incremente pues, y aumente. Y esto es porque, por ejemplo, imaginemos a una persona que es una minoría sexual, o sea, por ejemplo, imaginemos que es un hombre gay que ha sufrido o ha tenido muchas situaciones de discriminación, de violencia, de rechazo, etcétera. Eso evidentemente va a impactar en su salud mental, va a impactar en que el deseo o la búsqueda que quiera hacer respecto al cuidado a su salud no lo haga de manera adecuada porque
por la serie de experiencias que ha tenido, o si, por ejemplo, también tiene ciertas ideas erróneas acerca de lo que es el VIH, tampoco va a buscar atención en este sentido. Y si además le sumamos que es un consumidor de sustancias, porque justo la forma en que afronta o que lidia con todos estos estresores derivados de ser una minoría sexual es a través del consumo de sustancias, pues todavía el riesgo se va a incrementar más para adquirir la infección por VIH en algún momento de su vida. Y el problema con esto es que se genera un fenómeno de estigmatización hacia la enfermedad, hacia las personas que lo padecen, hacia las personas que tienen el diagnóstico, y eso va alejando cada vez más a las personas para que busquen el diagnóstico oportuno, para que busquen la ayuda de manera adecuada, la ayuda de manera oportuna, y finalmente se va traduciendo en situaciones de discriminación, que no es raro encontrar de pronto, lamentablemente todavía, que existen situaciones de discriminación para las personas que de pronto buscan un servicio de salud para hacerse algún tipo de chequeo general o incluso para tratar de acceder a una prueba de VIH y que de pronto en el sitio de atención de salud no sea bien recibida o se le trate con discriminación o se le trate como con una cierta reserva, porque finalmente se comienza a estigmatizar a las personas y las personas no revelan de pronto el tipo de prácticas sexuales que tienen o si son consumidoras de sustancias o demás por el temor a ser discriminados o estigmatizados, y eso evidentemente va alejando cada vez más la posibilidad de que la persona pueda ser diagnosticada de manera oportuna. Pero también en esta otra etapa del tratamiento, que es la segunda parte, cuando ya se tiene el diagnóstico, se ha logrado observar y se ha logrado comprobar que en general las personas que tienen ya el diagnóstico de VIH tienden a desarrollar o a tener algún tipo de padecimiento mental mucho más elevado que la población general. Así, por ejemplo, el uso de sustancias, que es algo muy común que puede llegar a presentarse en este estudio de revisión sistemática que se hizo, se encontró que en diferentes poblaciones la prevalencia de algún trastorno por uso de sustancias en las personas que ya viven con el diagnóstico de VIH llega a presentarse del 40 al 74%, la depresión del 25 al 50%, los trastornos de ansiedad del 2 al 40% y así sucesivamente. Y muchas veces estas complicaciones psiquiátricas o mentales que se llegan a presentar en las personas pueden ser derivadas de la propia enfermedad, del tratamiento antirretroviral o de como las consecuencias de todo el devenir que tuvieron estas personas previo a tener el diagnóstico y a iniciar el tratamiento, que al final de cuentas, cuando comienzan con esto, pues es cuando se empieza a detectar toda esta serie de complicaciones psiquiátricas. Pero en general lo que yo quería mostrarles acá es que si se dan cuenta, estas prevalencias están muy por encima de la población general. Es decir, el factor de tener el diagnóstico de VIH definitivamente incrementa la probabilidad y la posibilidad de que se pueda desarrollar algún padecimiento mental en algún momento del seguimiento del tratamiento. Y tal vez el ejemplo que más dramático o más drástico podemos tener en este sentido es en las personas que tienen el diagnóstico de VIH, pero que además son consumidoras de sustancias y específicamente de sustancias inyectables. Pues. En este estudio que ustedes pueden ver aquí, se hizo un seguimiento a 9 años a 790 personas que eran usuarias de drogas inyectables. Y en esta cascada de atención o continuo de atención, ustedes pueden ver que estas 790 personas, solamente el 30% logró vincularse a algún servicio de atención. El resto se perdió o nunca fue vinculada a atención. Y todas tenían el diagnóstico de VIH también. Pero de este 30%, la disminución todavía es mucho más dramática cuando vemos ¿cuántas de esas personas recibieron el tratamiento antirretroviral por lo menos alguna vez? Y estoy diciendo por lo menos alguna vez, ya ni siquiera que lo hayan mantenido, y solamente el 17%
logró tener tratamiento antirretroviral alguna vez durante el tiempo del seguimiento que tuvieron. Y de igual forma, todavía es mucho más dramático observar y ver que solamente alrededor del 8% de esas 790 personas logró alguna vez estar en un estado de indetectabilidad. Este es el ejemplo probablemente más dramático de cómo es que el tener un padecimiento mental como tener un trastorno por uso de sustancias, puede tener un trastorno por uso de sustancias inyectables, impacta de manera directa en la infección por VIH en términos de que la persona muy difícilmente va a poder vincularse a algún servicio de atención, muy difícilmente va a poder tener un tratamiento antirretroviral adecuado y muy difícilmente va a llegar a la supresión virológica. Normalmente, y lo que se ha estudiado hasta ahora, es que este tipo de fenómeno sucede porque no hay todavía un modelo o una integración de los procesos de atención en salud mental a los procesos de atención en atención de VIH, que si bien existen y los hay, todavía no existe o no se ha encontrado la forma y la manera en que se pueda vincular y se puedan integrar de tal manera que puedan ser y que puedan dar mejores resultados que esto, pues, ¿no? Es muy difícil ya per se tener un tratamiento o dar el tratamiento a una persona usuaria de sustancias, pero todavía es mucho más difícil darle el tratamiento a una persona usuaria de sustancias que además tiene el diagnóstico de VIH, porque al final de cuentas son dos patologías o son dos padecimientos que son tan complejos que necesitan de una atención integrada y una atención pues muy, muy, muy detallada, pues que requiere de mucha inversión de los recursos, pues. Pero también es verdad que en la última etapa, por ejemplo, de la indetectabilidad, de esta cascada de atención, también yo aquí les traje como algunos ejemplos de cómo es que es muy difícil de pronto incluso hacer que la persona llegue a la indetectabilidad si no se toma el tratamiento de manera adecuada, si no se toma el tratamiento de manera consistente y continua, porque si de pronto estamos ante una persona que tiene un trastorno mental como una depresión mayor, no se va a tomar el tratamiento antirretroviral o difícilmente va a tener una buena adherencia porque el mismo padecimiento hace que suceda así. Y uno puede pensar y puede imaginar que a lo mejor la depresión de las personas con VIH pues siempre se les va a dar o les da porque pues tener un diagnóstico así es muy complejo, es difícil de asimilar, es difícil de entender o cosas así por el estilo. Y yo lo que quiero traerles aquí en estas dos diapositivas es que si bien los factores psicosociales influyen para que la persona pueda desarrollar algún tipo de padecimiento afectivo como es la depresión, también es verdad que el virus tiene una afección neurotóxica a nivel cerebral que hace que el neurotransmisor que hasta ahora se ha relacionado más con la presentación o el desarrollo de un trastorno depresivo mayor, que es la serotonina, se vea afectada o su producción se vea afectada por la presencia de las proteínas virales o del propio virus. Y no es que el virus infecte directamente a las neuronas, porque como todos sabemos no es así, pero sí es verdad que el hecho de que genere una serie de reacción inflamatoria y que haga ya una liberación de citocinas inflamatorias por la presencia del virus a nivel cerebral, va a generar y va a provocar que el triptofano que se encuentra de forma libre ahí dentro de dentro de nuestra estructura cerebral, lejos de que vaya a convertirse a serotonina como normalmente sucede, por la presencia de estas proteínas virales, se convierte en otros metabolitos que lamentablemente lo que generan a nivel cerebral, como decía, es una reacción inflamatoria de tal magnitud que lo que hace es que la neurona comience a estar en un estado de estrés tan importante que finalmente termina por fallecer o termina por morir, pues. Y
Y este es el mecanismo neuropsicoendocrino biológico que se ha descrito, que se ha hipotetizado, que se hipotetiza, pues, que es el que hace que las personas con VIH estén más susceptibles a desarrollar algún trastorno depresivo mayor derivado de esta misma situación. Y como pueden ver, como pueden observar, la presencia de trastornos depresivos en las personas con VIH es muy, 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 muy frecuente, como ya lo vimos previamente, pero si lo llevamos a ver qué tanto eso puede influir en que la persona llegue a la indetectabilidad, es muy frecuente en este metaanálisis que se hizo para ver cuáles son las razones por las que las personas no se toman el tratamiento antirretroviral. Los autores encontraron que en los diferentes estudios, ustedes pueden ver aquí el número de pacientes que lograron recolectar de todos estos estudios, el hecho de que la persona estuviera en un estado depresivo hacía que el 15% de estas personas no tuvieran una adecuada adherencia al tratamiento antirretroviral, y así para las diferentes o los diferentes aspectos que ellos evaluaron respecto a la salud mental, encontraron que estos porcentajes eran muy prevalentes en estas poblaciones, y eso generaba que la persona no tomara el tratamiento antirretroviral, lo cual finalmente se va a traducir en que no haya una adecuada adherencia y finalmente no pueda llegar a la indetectabilidad como debería de ser. No podemos, evidentemente, dejar de hablar del VIH y la COVID-19, porque al final de cuentas estamos en una situación de crisis mundial que, pues, para las personas con VIH no ha sido ajena, y que lamentablemente lo que estamos viendo actualmente alrededor del mundo es que, derivado de la COVID-19 y de que los esfuerzos se están dirigiendo hacia el control de esta nueva epidemia, como es natural y como es normal, es verdad que también está afectando la atención hacia las personas con VIH en algunos países o en algunas zonas o en algunas regiones. Pero además de eso, tenemos que considerar que las personas con VIH, si bien muchas pueden estar en un estado de estabilidad o de indetectabilidad, también existen otras personas que pudieron haber adquirido la infección por VIH justo antes de que iniciara la pandemia por la COVID, o que hayan adquirido la infección y que entonces no haya sido tan fácil poder acceder al tratamiento antirretroviral como debería de ser. Y lo que se ha encontrado en este poquito tiempo, digo poquito entre comillas, porque ya llevamos año y medio, más de año y medio con esta situación de la pandemia, lo que se ha encontrado es que alrededor del mundo ha habido algunas poblaciones que se han visto mucho más afectadas derivado de esta situación de la COVID-19. Y me refiero específicamente a las poblaciones con VIH o a las personas que viven con VIH. Y se ha encontrado que aquellas personas o aquellos varones específicamente que ya tienen el diagnóstico, aun cuando están en control virológico, pero que además tienen algún otro padecimiento crónico como diabetes, hipertensión, obesidad o tienen tabaquismo, evidentemente la respuesta que puede llegar a tener su organismo ante la infección por COVID, por el SARS-CoV-2, es mucho más elevada, mucho más aparatosa, y evidentemente puede hacer que la persona tenga más complicaciones en este sentido. Además, recordemos que también, dependiendo del estadio en el que la persona haya tenido el diagnóstico o en el estadio inmunológico en el que haya adquirido la infección por el SARS-CoV-2 o que haya desarrollado la COVID, pues eso va a hacer que la respuesta también se vea deteriorada. O sea, es decir, si está en un estado inmunológico pobre o en un estado inmunológico deteriorado, la recuperación y la respuesta en este sentido no va a estar tan buena, no va a ser tan adecuada como a cualquier otra persona que no tenga la infección. Pero si además de esto recordamos que las poblaciones específicamente que se ven más afectadas por la infección por VIH ya de por sí o per se son poblaciones que están
altamente vulneradas, altamente vulnerabilizadas por las condiciones psicosociales que tienen y por el estigma que existe alrededor de la infección por VIH. Estamos hablando de que se acercan y se van juntando todos estos elementos que hacen que lo que mencionaba anteriormente aparezca un fenómeno de interseccionalidad que hace que el acceso al tratamiento o el acceso al manejo en este sentido no sea tan adecuado, no sea tan favorable para estas personas que ya de por sí tienen la infección por VIH. Pues. Entonces, de hecho se habla y se está hablando de que está habiendo una sindemia. Sindemia hace referencia o es un concepto que hace referencia a que las personas que ya de por sí pertenecen o viven bajo la situación de una pandemia, se junta y se agrega otra pandemia y pueden sufrir las consecuencias que eso representa, pues pueden sufrir las consecuencias que eso representa tener el hecho de ya vivir o de haber estado viviendo bajo una pandemia que pues aparentemente ya es conocida y de pronto que se agregue otra, la verdad es que el resultado no es tan favorable y no es tan alentador como podríamos pensar. Eso es en cuanto a al VIH, pero el último aspecto que me pidieron que les platicara un poco es acerca de cómo es que se relaciona el tema de la hepatitis y la salud mental. Y en este sentido hay varios estudios, no tantos como el VIH, evidentemente, pero hay varios estudios que hablan de cómo es que la salud mental importa en las personas que tienen hepatitis y específicamente de la hepatitis C, que es de la que más se ha estudiado con respecto a la salud mental. No es que las otras hepatitis no importen, sino que al final de cuentas las otras hepatitis pueden llegar a ser más benignas, a diferencia de la hepatitis C, que como ustedes saben, se relaciona con el desarrollo de una falla hepática a mediano y largo plazo que pues es fulminante y es letal para la persona. Entonces, en este sentido, lo que yo quería platicarles es cómo estamos en esto y cómo está la evidencia en estos dos aspectos. Entonces, de manera general, lo que quería yo platicarles rápidamente es que existe o se estima que existen alrededor del mundo entre 130 y 170 millones de personas que viven con el virus de la hepatitis C. Este es el cálculo que se hace en este sentido. Y lamentablemente el reporte que se hace es que alrededor de 350,000 personas fallecen al año derivado de complicaciones de esta infección viral y son complicaciones que son secundarias al desarrollo de cirrosis, por ejemplo, al desarrollo de cáncer hepático o a procesos inflamatorios sistémicos que hacen que la persona fallezca eventualmente. Es verdad que también se hacen algunas estimaciones alrededor del mundo y se estima que más o menos del 60 al 90% de las personas que son usuarias de drogas inyectables tienen la infección por virus de la hepatitis C y esto tiene que ver por la vía de transmisión, porque evidentemente la transmisión a través del compartir jeringas para utilizar estas sustancias, pues evidentemente también transmite esta infección por el virus. Sin contar también, obviamente, el riesgo que implica la transmisión del virus del VIH. De igual manera que sucede con el VIH o que pasa con el VIH, se han hecho estimaciones de cómo son los padecimientos mentales en las personas que tienen esta infección por virus de la hepatitis C. Y como ustedes pueden ver aquí, pasa exactamente lo mismo o casi exactamente lo mismo que con el virus del VIH. Es decir, la prevalencia de trastornos mentales en las personas que tienen la infección por hepatitis C, por el virus de la hepatitis C, es mucho más elevada que la población general. Lo es así para el trastorno depresivo mayor, obviamente para el trastorno por uso de alcohol o uso de sustancias, evidentemente, o también algún otro padecimiento como el trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad,
también son mucho más prevalentes en estas poblaciones. Y se estima o se hipotetiza que también tiene que ver con los factores psicosociales alrededor de la infección por virus de la hepatitis C, pero también porque probablemente hay una infección perdón, hay una interacción o hay un efecto también neurobiológico del virus de la hepatitis C sobre el funcionamiento cerebral, y eso hace propensa a la persona que pueda desarrollar algún tipo de padecimiento mental. Este autor, perdón, esta autora Hepworth habla y dice que la hepatitis C es una asesina insidiosa y de progresión lenta, y es porque la infección por hepatitis C, a diferencia de la infección por VIH, puede tener un curso muy lento, muy lento, que la persona ni siquiera se percate que tiene la infección por el virus de la hepatitis, sino que se puede dar cuenta o puede llegar a hacerse el diagnóstico hasta que desarrolla algún tipo de complicación, como cirrosis o inflamación hepática, de tal magnitud que ya sea pues un estadio muy avanzado del daño hepático, y esto pues genere una complicación en este sentido. Pues. Y también lo que se ha observado, digo, en México se está llevando a cabo actualmente toda una iniciativa, perdón, al respecto del tratamiento para la hepatitis C, que consta de el uso de un medicamento que está compuesto por 2 antirretrovirales, que es 100% efectivo, sumamente efectivo, y que cura totalmente la infección por el virus de la hepatitis C. Esta iniciativa la está llevando el CENSIDA también, y afortunadamente tenemos actualmente ya acceso a este tipo de tratamiento a través de este programa de la Secretaría de Salud, pero en espacios y en lugares donde no existe el acceso a este medicamento, a este nuevo tratamiento, se sigue dando tratamiento a través de un medicamento antirretroviral y además el uso de interferón alfa. Este medicamento, este producto para el tratamiento de la hepatitis C, lamentablemente tiene efectos secundarios en el momento que se utiliza. Es decir, se ha observado que las personas que están bajo este tratamiento con interferón desarrollan síntomas neuropsiquiátricos importantes que requieren de atención, porque pues se está dando el tratamiento para la infección por el virus de la hepatitis, pero lamentablemente desarrollan alguno de estos efectos secundarios que ustedes pueden ver aquí. El más prevalente es la fatiga. Es muy frecuente ver a las personas con esta infección que reporten fatiga cuando se les inicia el tratamiento, pero es por un efecto directo que tiene este interferón sobre el sistema nervioso central, y por eso es que aparecen estos síntomas. También pueden aparecer alteraciones en el sueño, pueden aparecer alteraciones en el estado de ánimo, de la ansiedad, etcétera, y por eso es que requieren un tratamiento y un manejo interdisciplinario en este sentido, y se propone que deben existir una serie de etapas para el manejo de la infección por hepatitis C, que consta de dos etapas. La primera es la preparación, es decir, si se detecta una persona que tiene el virus de la hepatitis C, se le tiene que preparar y se le tiene que explicar ampliamente en qué va a consistir el tratamiento y cómo es que se va a llevar el tratamiento. Por eso se recomienda también que se haga un tamizaje de los trastornos mentales y de consumo de sustancias, porque como vimos en la diapositiva previa, es muy frecuente que pueda haber presencia de trastornos mentales en las personas que tienen esta infección, y si es que existe algún tipo de padecimiento en este sentido, se tiene que dar un tratamiento específico antes de que se inicie el tratamiento específico para la hepatitis C, pues. Se tiene que estabilizar si es que existe algún padecimiento o algún otro tipo de enfermedad comórbida, y sobre todo se le tiene que hacer una psicoeducación amplia de lo que va a suceder ahora que inicie con el tratamiento, porque puede tener estos efectos secundarios y puede ser necesario el inicio de algún tipo de tratamiento adicional al tratamiento de la hepatitis C, y es importante que haya una explicación en este sentido para que no vaya como caer de sorpresa para la persona que inicia el tratamiento.
Y el seguimiento que se propone o que se estipula como recomendación es que la persona tiene que tener un seguimiento alrededor de cada 2, 4 semanas durante los primeros 3 meses y después cada 4 o 6 semanas los siguientes 6 meses que dure el tratamiento. Sí se ha recomendado el uso de algún tipo de tratamiento psicofarmacológico en caso de que exista el desarrollo de algún padecimiento mental, específicamente de depresión o de ansiedad, o que incluso lleguen a tener alteraciones en el sueño bastante desagradables o bastante que impacten de una manera muy importante en su funcionalidad general y se requiera y que se necesite el inicio de algún tratamiento psicofarmacológico. De hecho, en algunas guías se recomienda incluso que sea profiláctico. O sea, es decir, antes de iniciar el tratamiento con el interferón, se le comience a dar un tratamiento con algún ISRS, o sea, un inhibidor de la recaptura de serotonina, con la intención de que se prevengan todos estos efectos secundarios derivados del tratamiento para la hepatitis C. Pero pues cada país, cada lugar, cada sistema de salud determina o determinaría cuál podría ser o cuál tendría que ser la vía de acción en este sentido, pero lo que yo quise ejemplificarles acá es simplemente como algunas recomendaciones que se hacen a nivel internacional en este sentido. Lo que tenemos que tener claro es que existe, sucede y pasa que las personas que tienen infección por hepatitis C muy probablemente y muy seguramente van a requerir de la atención y del abordaje y del proceso diagnóstico en términos de su salud mental, porque ya sea que previamente hayan tenido o hayan estado cursando o estén cursando por una situación de salud mental, o que en el momento que se inicia el tratamiento para esta infección puedan desarrollar alguna situación de salud mental que requiera atención. Entonces es muy seguro y muy probable que vayan a necesitar de este tipo de especialistas o de este tipo de profesionales. Finalmente, como conclusiones, yo quise o quiero enfatizar en que actualmente, al ver los progresos y también las barreras y obstáculos que se han tenido alrededor del mundo respecto al control de la epidemia por VIH específicamente, y que esto puede aplicar también, evidentemente, para la hepatitis C. Que no se ha tenido el control de la epidemia como se esperaba que se tuviera, como se esperaba o se hipotetizaba que se tuviera. Cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor fuerza se hace énfasis en que se debe de integrar y se debe de considerar la atención de manera rutinaria e integrada a los procesos de atención hacia el VIH de la atención en la salud mental. Porque como vimos, en cada una de las etapas del proceso o de la cascada de atención de VIH, puede haber elementos de salud mental que estén interfiriendo en que las personas no tengan o no busquen un diagnóstico de manera oportuna, que no busquen un tratamiento antirretroviral de manera oportuna y que a lo mejor cuando lo tengan a lo largo del tiempo que estén bajo el tratamiento antirretroviral puedan desarrollar alguna situación de salud mental que impida la adherencia adecuada al mismo y entonces no logren este estado de indetectabilidad que es tan necesario para que su salud en general sea de calidad y cantidad adecuada. Y es por eso que cada vez se hace mayor énfasis y recién tuve la oportunidad de leer este artículo que justo resume esta parte y hace el llamado hacia la integración del proceso de atención en salud mental en los procesos de atención del VIH. Y lo que enfatiza este artículo es que debe de haber o deberían de surgir o se recomienda que deberían de surgir tres elementos importantes para la integración en este sentido. Y tiene que ver que se integren estrategias y medidas de intervenciones psicosociales para tratar de ayudar
a contribuir a que el diagnóstico sea mucho más elevado en las poblaciones que están en mayor riesgo de adquirir la infección por VIH, que, que también haya mayores intervenciones para que puedan integrarse y puedan vincularse a los servicios de atención que estén disponibles en ese lugar de manera más rápida y más oportuna. Pero también lo que ellos sugieren o lo que sugieren los autores de este artículo es que sea a través de esta nueva, no tan nueva, pero sí más o menos reciente forma de hacer investigación, que es a través de la ciencia de implementación, que la ciencia de implementación no es otra cosa más que hacer investigación, pero no con esta rigurosidad que a veces se hace en los proyectos de investigación de que tiene que ser ensayos clínicos controlados, aleatorizados, con unas características súper rígidas y súper cuadradas, sino que sigan manteniendo esa rigurosidad científica, por supuesto, pero que sean al mismo tiempo integrativas a los servicios que ya están establecidos en los lugares donde se hace la investigación. Que no se quede nada más como un protocolo de investigación que encuentra resultados que sí, que son muy, muy valiosos, que son muy interesantes y que se ve que funcionan y todo, pero que a la hora de trasladarlo o traducirlo al día a día, al mundo real, es ahí cuando se pierde y es ahí cuando ya no hay una traducción de lo que se pudo haber encontrado en este proyecto de investigación y el hacerlo con el día a día o en el mundo real. Y es por eso que la ciencia de implementación está empujando cada vez más que los tipos de investigación que se hagan en este sentido, sobre todo en fenómenos como tan complejos que tienen todos estos elementos psicosociales, estructurales, biológicos, comportamentales, que influyen para que haya un desenlace favorable o no favorable. Se promueve cada vez más que esta ciencia de implementación se aplique más a estos campos, porque en estos campos es donde más se necesita y donde más se requiere este tipo de investigación para que pueda traducirse en el día a día. Y pues básicamente ese es el mensaje o esa es la charla que yo tenía al respecto con ustedes. Creo que es importante y relevante recordar que la presencia de la salud mental en estos padecimientos, en estas infecciones, tiene una gran relevancia, tiene una gran importancia para la presencia de que haya complicaciones o no. Y no solamente en términos de que ya la persona pueda tener, no sé, la infección por VIH y desarrolle algún padecimiento mental. También desde antes de tener la infección por VIH, si se está teniendo algún padecimiento mental, puede existir un riesgo de adquirir la infección en ese sentido o la infección por el virus de la hepatitis C. Y por eso creo que es relevante y yo agradezco que se me haya dado la oportunidad de hablar de este tema, porque al final de cuentas la salud mental importa mucho, y en este tipo de padecimientos creo que importa muchísimo más, porque si hay una buena integración de estos elementos de salud mental a los procesos habituales que ya existen de atención para estos padecimientos, puede haber una mejoría no solamente para el proceso mismo de la atención de VIH, por ejemplo, o de la hepatitis C, sino una mejoría y una mejor calidad de vida para nuestros pacientes, para las personas que tienen estos padecimientos y que requieren atención en este sentido. Y pues eso es todo. No sé si... Muchas gracias, doctor Jamí. Les recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por el chat o levantando su mano, nosotros les activaremos su micrófono. Aquí ya vemos que ya está conectado el doctor Mendoza. Hola, doctor Mendoza, buenas tardes. Ya lo hice coanfitrión, doctor, por si quiere hacer algún comentario. Adelante, doctor. Una vez más, creo que es un área de mucha oportunidad. De manera particular, esta población en la que nos hemos centrado hoy
Sabemos que muchas de las estrategias de prevención en la reducción del daño o el impacto de algunas de estas cosas van orientadas principalmente hacia estas dos áreas y pues bueno, teniendo a alguien con tanto expertise como el doctor Hamid, creo que nos ayuda a verlo de una manera más interesante, más sencilla y pues bueno, agradezco mucho el hecho de que el doctor Hamid nos haya acompañado. También espero que no sé si eh, allá ustedes, si ubicas que hay allá alguna pregunta en el chat, nos puedes ir diciendo. Sí, doctor, claro que sí. Aquí ya tenemos una pregunta del doctor Montalvo. Él pregunta, ¿qué puede hacerse con los pacientes que tienen recaídas en las adicciones, doctor? ¿Esto cómo entorpece el tratamiento de la hepatitis C? Básicamente, la influencia que tiene de manera más directa es con el apego al tratamiento o la adherencia al tratamiento. Las recaídas que puede haber con respecto a reiniciar el consumo de sustancias impacta sobre todo en la adherencia al tratamiento o al seguimiento. O sea, como vimos en el estudio que les mostré del seguimiento a 9 años de estas personas que eran usuarias de drogas intravenosas, y cómo se van perdiendo a través de cada una de las etapas del abordaje y del seguimiento, es porque reiniciaban los consumos, o sea, reiniciaban los consumos en este sentido. Y por eso es que es importante lo que decía hace un momento, que tiene que haber una perspectiva, como bien decía el doctor Mendoza, respecto a tener una estrategia de reducción de daños, pero también de una estrategia de sustitución, pues, que sea necesaria dependiendo del tipo de sustancia que se utilice, ¿no? No existe hasta ahorita una evidencia que revele, por ejemplo, que el hecho de que reinicie la persona el consumo de sustancia no se le deba de dar el tratamiento o el seguimiento que tiene que tener por el hecho de que reinició el consumo, pues que a veces eso es lo que también lamentablemente se llega a hacer en los sitios de atención de este tipo de padecimientos infecciosos, incluso de VIH. De pronto, si se tiene una persona que es usuaria de sustancias y reinicia consumos de cualquier tipo, ya sea alcohol o marihuana o la que sea, de pronto se le suspende el tratamiento y no se le reinicia hasta que esté estable de la parte del consumo de sustancias. Y la verdad es que hasta ahora no hay ninguna evidencia que demuestre que eso sirva de algo, pues, o que eso ayude. Al contrario, lo que hace es que se vaya complejizando más la propia infección y entonces no haya una mejoría en lo global, pues, porque no se está ni teniendo ayuda para la parte de la infección que tiene de base, ni se está teniendo ayuda específica para el consumo de sustancias. Entonces, más bien ahí yo creo que la sugerencia es tener ese tratamiento integral o tratar de tener ese tratamiento integral para abordar las dos cosas al mismo tiempo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí ya tenemos una mano alzada del usuario Alicia. Adelante, Alicia, buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. Estamos teniendo aquí unos pequeños problemas. Mientras, doctor, aquí ya tenemos otra pregunta de la maestra González. Ella, bueno, nos comenta que ella tiene entendido que actualmente el gobierno está realizando una estrategia que apoya la atención para la hepatitis C en el primer nivel de atención. Y ella nos pregunta, ¿cree que en México estamos cerca de erradicar esta epidemia, doctor? La pregunta de los 24 mil millones de pesos, no sé, no, honestamente no lo sé. A mí lo que sí me agrada, o sea, de estar cerca no lo sé, pero de que estamos en el camino sí lo sé. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El hecho de que ya tengamos un programa nacional de atención para la infección de la hepatitis C es súper valioso, súper valioso. Pocos países tienen un programa de atención así como el que tenemos actualmente. Creo que esa es una de las de los grandes aciertos que hemos tenido en los últimos par de años, y que el CENSID haya tomado el liderazgo en este sentido es muy importante porque tiene pues experiencia en este sentido de las enfermedades infecciosas virales, pues, ¿no?
lo que yo puedo decirles es que es muy bueno que tengamos este programa porque el tratamiento que se les está dando a las personas que se les diagnostica la infección por virus de la hepatitis C es un tratamiento que es de lo más novedoso que existe y de lo más actual que existe, y que son tratamientos extremadamente costosos que están costando alrededor del $500,000, por ejemplo, cada tratamiento. Y el que se tenga acceso a estos tratamientos es, creo, muy valioso y es muy importante. Entonces, creo que hacernos un tamizaje en ese sentido no está de más. Creo que cualquier persona que tengamos una vida sexual activa, al igual que nos hacemos la prueba de detección de VIH, podemos hacernos la prueba de detección de la hepatitis C. El SENSIDA en estos espacios de primer nivel de atención está teniendo cada vez más mayores hasta donde yo tengo entendido y lo que he leído, cada vez más disponibilidad de las pruebas rápidas de hepatitis C, que son las que ayudan justamente a la detección de esta infección. Pero creo que estamos en el camino. No sé si estemos cerca, pero pues estamos en el camino, creo yo. Igual, como tú mencionas, creo que ha sido muy importante que SENSIDA haya tomado el liderazgo también por su representación nacional. De manera particular me ha tocado ver un poco el programa y pues quizás tratar de vincularnos un poco al programa para poder asegurar todos estos puntos, o sea, particularmente en estados difíciles, como cuando con INSABI fuimos a Oaxaca, por cierto, eh, había 348 puntos de trabajo para detección y tratamiento en el estado. Y yo creo que esto en verdad te da como tú mencionas, ¿no? Una oportunidad, la sensación de que, pues no sé, la experiencia también con VIH nos deja claro de que erradicar, no sé si lo vayamos a lograr, pero va a cambiar la perspectiva que tiene el mundo sobre esto, sabiendo que es una enfermedad que tiene un tratamiento y que en nuestro país, independientemente de todos estos elementos, desde el primer nivel, ya puedes acceder a esto, ¿no? O sea, en el primer nivel está el reactivo, se hace el estudio, se lleva donde se tenga que llevar para que se dé el resultado y se da el tratamiento, ¿no? Entonces creo que estamos al menos, digo, como dices tú, al menos ya nos decidimos a empezar este camino. Sí, yo creo que es súper, súper importante, ¿no? Porque repito, como pocos, ¿eh? No existen muchos países que tengan un programa nacional de atención al virus de la hepatitis C. Son muy pocos los que lo tienen. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de la maestra Jessica González. Ella nos pregunta que respecto al tema de la investigación de implementación, ¿qué líneas de acción serían viables para estudiar lo psicosocial y de esa manera sean mejores las intervenciones, doctor? La ciencia de implementación tiene varios elementos a considerar, pero sobre todo los elementos que tiene en consideración, y hablando específicamente probablemente de las intervenciones psicosociales, lo que podría o lo que sugiere es que sean intervenciones que hayan demostrado eficacia, pues, es decir, que hayan mostrado que tienen un impacto sobre lo que se busca. Por ejemplo, la disminución, no sé, de la sintomatología depresiva. En ese tema, pues sabemos y tenemos ya bastante evidencia de que las intervenciones cognitivo-conductuales son las que tienen el mayor impacto en este sentido. Y lo que nos estipula o nos recomienda el actuar en cuanto a la ciencia de implementación es que estas intervenciones psicosociales se integren a los servicios o a la cadena de servicios de atención que ya existan o que ya estén presentes, pues. Es decir, no es inventar el hilo negro, no es inventar una cosa nueva, ni mucho menos, sino que se logra observar cuál es la cadena de atención que tiene X enfermedad o X proceso, integrar esas intervenciones psicosociales que estés pensando, que se estén imaginando, y lograr, y hacer una evaluación rigurosa, una evaluación adecuada para esas intervenciones, de tal forma que puedas probar la eficacia de que esa intervención está mejorando el proceso en el cual se está incorporando o el resultado final. Pongámoslo como, por ejemplo, no sé,
a lo mejor mi objetivo es demostrar que estas intervenciones van a mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH. Bueno, pues yo integro estas intervenciones psicosociales de corte cognitivo-conductual al proceso de atención en VIH y entonces lo que hago es medir cuántas personas que hayan pasado por esas intervenciones psicosociales, que hayan tenido problemas de adherencia al tratamiento antirretroviral, mejoran, y la forma en que puedes ver que mejoran es logrando llegar al estado de detectabilidad. Pues, entonces, de esa manera es que estarías haciendo una intervención de tipo de implementación y no nada más quedándote como a lo mejor en un estudio de investigación que no va a tener una aplicabilidad dentro de la vida cotidiana del proceso de atención de esas personas. Pues. Entonces, más o menos es como debe ser. Y digo, aquí el doctor Mendoza es expertísimo en esas cosas porque es nuestro experto en el MHGAP y el MHGAP justo se basa en eso, pues, ¿no? Se basa en tratar de hacer ciencia de implementación y creo que el mejor ejemplo para esa parte, pues, es definitivamente las intervenciones que recomienda el MHGAP, ¿no? Muchas gracias al doctor Hamid Vega. Creo que siempre cuando uno observa estas cosas, pues, digo, te da como un poco de gusto haber nacido en un mundo donde estas cosas son posibles, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hubo una gran cantidad de personas que no tuvieron esta oportunidad y creo que es importante que vivamos no únicamente en un mundo como este, sino que independientemente de las dificultades por las que atravesamos en este país, existan estas cosas como para saber que con esto sí podemos contar incluso a diferentes puntos, ¿no? Igual creo que el trabajo que hemos tenido con el instituto, con el doctor Hamid Vega, nos dan todavía muchas áreas de trabajo a largo plazo que espero que ya después podamos irles presentando poco a poco. No únicamente, digo, esta sesión particularmente fue porque recientemente el 28 de julio se hace este día para conmemorar la lucha contra la hepatitis. Y pues bueno, de manera particular, no, sabemos que consumo de sustancias, o sea, a veces hepatitis puede venir porque ocupaste una llave, ¿no? O hiciste algo, o sea, a veces ni siquiera sabemos por dónde, ¿no? Pero creo que es muy importante, así como decía Hamid, ¿no? Si nosotros sabemos que hemos apostado por una vida pues, con una sexualidad libre, con una sexualidad pues no sé, quizás podamos ser responsable, pues vale la pena sumarle a la responsabilidad que hagamos este ejercicio y pues como dijera también con VIH, ¿no? Pues sacarte la duda y aclarar el punto y dar el tratamiento porque el tratamiento existe. Muchas gracias, Hamid. Espero que ya bueno, nos podamos poner a trabajar en las áreas de vulnerabilidad y de investigación que todavía nos quedan por abordar. Muchas gracias a todos, muchas gracias al INSABI y pues bueno, quedamos pendientes para la siguiente semana. Muchas gracias a todos por estar todavía después de más de un año y medio prácticamente en estas sesiones con nosotros. Muchas gracias.